Buenos días y bienvenidos a la Escuela Bíblica Comprensión de los Tiempos. El día de hoy tenemos el webinar en vivo de libros proféticos con el pastor Gonzalo Infante. Oramos para comenzar. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tú traes, Señor, a través del pastor Gonzalo. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos reveles las verdades maravillosas que hay en tu palabra para poder atesorarlas en nuestro corazón y llevarlas a la práctica. Gracias, Señor, por tiempos como estos donde podemos capacitarnos y entender más de los tiempos en que vivimos. Te amamos, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido, pastor Gonzalo. Gracias, Manuel, muchas bendiciones. Recordando y haciendo como una memoria de lo que hemos visto hasta el día de hoy, nosotros en los libros proféticos empezamos hablando de la hermenéutica y de la manera de interpretar los libros proféticos. No son fáciles de interpretar, necesita unos momentos de condición bien clara de cómo podemos abordarlos, de cómo podemos leerlos, cómo podemos interpretarlos y cómo podemos sacarle mucho provecho a ello. Recordando que no son mensajes que las personas que escribieron estos libros se inventaron o se les ocurrieron, sino es Dios volviendo al orden del pacto, al orden de su ley, todo lo que era inherente a este pueblo de Dios que se había desviado profundamente de sus caminos. Muy bien, entonces para iniciar este proceso, nosotros tocamos todo lo que era la poesía, todo lo que era la manera de interpretarlo, que eran las formas poéticas, que eran los litigios, que eran los ay, los lamentos, etcétera. Y también la manera como Dios veía las cosas de una manera sobrenatural, de una manera desde su punto de vista, no es de la manera humana. En estos los libros proféticos toman una importancia para hoy día. Bueno, pasando de ahí dividimos realmente en dos el tema. Nos fuimos hacia el mensajero, cómo Dios forma un mensajero, cómo lo llama. Y estuvimos hablando de los tres libros que tocamos durante este tiempo. No hemos tocado el libro de Daniel, pero tocamos el libro de Isaías, de Jeremías y de Ezequiel. Cada uno de ellos hablaba acerca de cómo Dios llama, cómo forma a su mensajero. Y les remito a esa parte inicial que Dios llama a servir. Esto es un servicio, no es una pleitesía hacia ellos, no es una exaltación hacia ellos, era un servicio de Dios hacia su pueblo. También tenemos que tener en cuenta que era una responsabilidad y también llamado a las pruebas y las aflicciones. Muy bien, luego pasamos al mensaje. Y cuando nosotros llegamos al punto del mensaje, tenemos que tener en cuenta que la Biblia sí es clara acerca de lo que los profetas debían hablar. Recuerden, su base era volver al pacto, volver a la ley, volver a lo que Dios había hecho con ellos en el Sinaí de pacto. Luego los profetas se basan mucho en Moisés, obviamente. Y el mensaje está como dividido en tres partes. Una parte es un mensaje acerca de Dios. Una segunda parte es un mensaje acerca del juicio, pero el tercero es acerca de la salvación. Y recuerden que, o lo remito a la parte que estuvimos hablando acerca de Dios, y es que los profetas hablan primeramente de Dios. De Dios. Uno a veces piensa que lo primero es el juicio, lo primero es como el regaño. No, no, no. El profeta habla primero de un Dios único, por encima de los dioses ajenos, por encima de los dioses de las naciones. No se compara con nadie, los ídolos son vanos, inútiles, no sirven, no se comparan, no podemos colocar el Dios de los moabitas, el Dios de los filisteos, el Dios de los hititas y el Dios de los israelitas. Él, lo vamos a ver aquí, que está por encima de todos los dioses de la tierra. Él es el Señor, Él es Dios sobre toda carne. Y recuerdo con esto una ilustración que vale la pena colocar en este momento. Hubo un predicador muy conocido, no voy a dar el nombre, pero sí voy a decir qué pasó con él. Estaba en una conferencia donde él debía hablar, orar más bien por esa conferencia, era más bien secular,
y lo invitaron. Y había 4 personas que iban a orar y él era el último. Y él dijo, me toca orar de últimas. Bueno, Dios dame sabiduría. Se lo voy a parafrasear porque realmente no recuerdo exactamente qué dijo el primero, segundo, el tercero, pero parafraseado, que es lo que me importa con esto del Dios único, vale la pena decirlo, es lo siguiente. Uno dijo, yo vengo en el nombre de una religión que protege los animales, que no se los come, que cree que el hombre es superior, que cree que el hombre reencarna, que cree que el hombre es que sufre karmas, y vengo en el nombre de ese Dios, son múltiples dioses entre otras cosas, y nos da la lluvia, nos da el sustento, etc. Pasa el segundo, que dice, nosotros adoramos en lugares montañosos donde buscamos la meditación, donde buscamos la paz interior, donde cultivamos el carácter y las doctrinas de paz, y donde nosotros buscamos nuestro ser interior. Entra el tercero, dice, nosotros adoramos la naturaleza, los mares, los ríos, las montañas, las estrellas, la luna, el sol, y nosotros en el nombre de esos dioses que invocamos todos los días, queremos decirles que esta reunión está bajo la influencia de ellos. Y viene el pastor cristiano de últimas y dice, Señor, hoy vengo a orar delante de ellos, el que creó el hombre, el que creó los animales, el que creó las montañas, el que es el Rey de paz, el que es Señor sobre la naturaleza, Señor sobre los ríos, Señor sobre los mares, Señor sobre los vientos, Señor sobre el universo completo, en el nombre de Jesús, que es Señor sobre todos ellos, que es Señor sobre los que han orado, vengo a orar en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, que resucitó de los muertos y que vive. 10,000 personas no cristianas, después de la oración, se levantaron sin ser cristianas a aplaudirlo y después lo buscaron para preguntarle por el Dios que gobierna sobre los otros dioses. Parecía caótico, parecía un momento difícil, pero mira, el Dios único aparece. También se habla del Dios todopoderoso, no importa cuán grande, cuán fuerte y cuánta amenaza tenga el enemigo, el Dios todopoderoso está con nosotros y Él quebranta el poder del diablo cuando quiere, como quiere, porque nadie se opone a Él. Él usa su poder para amar, Él no usa su poder para maltratar, Él usa el poder para hacer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Luego tenemos el Dios Santo, que también lo vimos, un Dios aparte, un Dios que no tolera el pecado, un Dios que quiere que se cumpla su ley y que sabe que el hombre no la puede cumplir por sí mismo. Por eso establece una ley de sacrificios en el Antiguo Testamento para cubrir por un año las personas. Pero luego manda a su Hijo para cubrir una vez y para siempre con su sacrificio los pecados de las personas. Todo aquel que se somete a Dios recibe su bendición y su gracia. Excelente esto. Además, que hablan de un Dios de amor, que no simplemente manda juicios o no simplemente es poderoso, único, sino que no es distante, es un Dios presente, es un Dios que está con nosotros, es un Dios que nos ama y nos bendice, nos cuida, habita con nosotros, quiere una relación personal con nosotros. Es un Dios que no quiere la muerte y que desea el bien y la salvación de las personas. Pero entendiendo quién es Dios, que es único, que la idolatría es torpeza, entendiendo que es poderoso, pero también que es un Dios justo y santo, ahora entienden por qué el juicio. ¿Por qué se habla tanto de juicio en los libros proféticos? Pues porque realmente era el punto en donde la gente estaba llevando a un colmo y por esa línea de ese pueblo vendría el Mesías. Necesitábamos cuidar al Mesías. Si fuera por nosotros, Dios nos había acabado, pero tampoco hubiera venido el Mesías
y la salvación no se hubiera dado. Entonces, el juicio, vamos a hablarlo, y empezamos hace 8 días, hablando que el juicio de Dios era con las naciones, que no importa quién gobierne, no importa quién haga, no importa quién diga, no importa quién opine, Dios es sobre todos. Y Dios está por encima de todos. Y es importante recordar que en ese amor y en esa gracia, Dios nos cuida. Y Dios quiere hacer la diferencia en el medio de quién es y quién no es. Y las naciones se han desviado. Hay naciones que han experimentado de nuevo un avivamiento, pero las naciones se han ido en pos de sus dioses ajenos. Y uno dice, sí, los impíos, allá, los impíos. Es verdad, Dios tiene que juzgarles. Pero también venimos hacia acá, Dios juzga su pueblo. Y aquí estamos viendo en Ezequiel capítulo 20, versículos 1 al 44, que hay un recuento histórico de cómo Dios empieza a juzgar a su pueblo. A veces creemos que somos inmunes a Dios, nos cubrimos con la sangre de Cristo y desde ahí podemos hacer lo que queramos. Pues la justificación sí se da por recibir a Jesús en el corazón. La justificación sí viene porque Jesús es el Señor de nuestras vidas. La justificación llega porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. Llegamos a Cristo, somos nuevas criaturas, vamos al cielo por eso, no es por obras, es por pura gracia. Pero ¿de qué fuimos salvos? De la culpa. Esa es la justificación, nos quita la culpa. Éramos culpables, necios, merecíamos el infierno, pero Dios quita la culpa. Es algo que tenemos que tener en cuenta, que la culpa del pecado es quitada, pero en todos los aspectos, ¿de qué somos salvos? Del pecado. Luego, seguir practicando el pecado, y mira la palabra que estoy usando, practicando el pecado, siendo personas que aman el pecado, siguen en pecado, es algo que no es fruto de la salvación. Sí, pecamos, dice la Biblia, que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es absolutamente bíblico. Que nosotros pecamos. Dice, si alguno hubiere pecado, esto es todo 1 Juan, capítulo 1, y en el capítulo 2, versículo 1, dice que si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, estamos hablando que sí, todavía tenemos pecados, todavía cometemos unas cosas que no, pero confesando, eso es proceso de santificación. No pierde la salvación con cada pecado que cometa, pero al final vamos a hablar de eso un poquito más. Pero practicar el pecado, continuar en pecado, seguir haciéndolo, lo que es pecado como una práctica, como parte de nuestras vidas, no es fruto de la salvación. Y eso estaba pasando con esta gente. Eran el pueblo de Dios, pero habían violado totalmente la ley. Y se había vuelto una práctica común entre ellos, y se había vuelto una práctica muy común entre ellos el practicar el pecado. Dios les dijo que cuando llegaran a esas naciones no hicieran lo mismo que ellos. Entonces en Ezequiel 20, ellos le llegan, dirigentes le llegan a Ezequiel y le dicen, bueno, queremos oír la voz de Dios. Versículo 2 al 4, Dios enojado le dice, diles que yo no les voy a responder. Y si quieres, tú respóndeles. Tú, hijo de hombre, dice en versículo 3 y 4. Tú respóndeles, yo no. Y dile y recuérdale las abominaciones que han hecho delante de mí. Eso es lo que Dios le dice a Ezequiel. Si alguien va a poner la cara, póngala y hable con ellos. Estoy enojado con ellos. ¿Por qué? Y empieza el recuento en los versículos 5 al 9.
Ellos realmente en Egipto habían pecado y estaban lejos de Dios. Dice la Biblia que Dios les ha dicho que no se contaminaran con los dioses de Egipto. Y recuerden que las 10 plagas tienen que ver con cada dios que tenían los egipcios. Y aquí era muy importante ver cómo Dios juzga cada uno de esos demonios y les quita, ellos, por ejemplo, el dios Sol, a Ra, se oscurece todo, porque Él es Dios más grande. Él es Dios sobre todos los dioses, Dios de toda carne, Él es el Señor sobre todos los señores. Pero ellos se rebelaron contra Él. Aún así, Dios en su misericordia los saca de Egipto. Y en los versículos 10 a 26, les dice, en el desierto también pecaron. En el desierto también me desobedecieron. Tanto que era una jornada de 11 días y terminaron 40 años en el desierto. 40 años que fueron una locura, fueron algo que murmuraron. Hay 10 murmuraciones en el libro de Números. Hay rebelión, hay deseos indignos, hay obligación a Aarón de hacerles un dios para volver a Egipto. Vivieron diciendo que en Egipto estaba mejor, menospreciaron a Dios a pesar que no se les acabó la ropa ni los zapatos, tuvieron comida 40 años. Pero Dios prometió que no llegarían, no irían a la tierra prometida. Solo 2 creyeron, que fueron Josué y Caleb. Ellos sí entraron a la tierra prometida, porque ni siquiera Moisés entró. Moisés murió antes, la vio, pero no entró. Entonces él le dice, sí, está bien. En Egipto, versículos 5 al 9, problemáticos. En el desierto, versículos 10 al 26, problemáticos. En versículos 27 al 32, siguen las cuestiones de rebelión, pero ahora esta rebelión es las nuevas generaciones. En Canaán también empiezan a practicar los pecados de los pueblos vecinos. Entonces dice, la nación está pervertida. Ahora aquí me toca un juicio completo porque no quieren oír, porque no quieren arrepentirse. Y fíjate que una de las cosas que Dios quería cuando le dio la promesa a Abraham es que en él y en su simiente fueran benditas todas las naciones de la tierra. En Abraham hubo un pacto, en Isaac hubo un pacto, luego los 12 hijos de Jacob y Jacob hicieron un pacto, se forma Israel y era para anunciar las virtudes de Dios, era para hablarle a otros pueblos de Dios. Es más, él en sí mismo se encarga de hablar del tema y de entregar al pueblo de nuevo el pacto y decirles, mira, las naciones vecinas se conviertan a ti y no tú a ellos. Eso se lo dijo a Jeremías. Pero un punto clave es que las nuevas generaciones también habían pecado. O sea, no solamente en Egipto, no solamente en el desierto, ahora en Canaán también lo habían hecho. Y en versículos 33 a 39 Dios dice, ya me cansé. Si usted quiere pecar, peque. Si usted quiere irse tras los ídolos, váyase. Pero en versículos 40 al 44, otra vez Dios les dice, pero volverán a alabarme, volveré a llevarles a la tierra de bendición, volverán a ser mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces hay una historia. Ezequiel 20 narra una historia de rebelión. Sí, esta gente no andaba con Dios. Ahora, en Isaías capítulo 1, versículos 1 al 23, y en otras partes que aquí vamos a ir viendo, se nota que se extiende el pecado. O sea, ni siquiera es algo que toman como normal. ¿Por qué? Porque los cultos eran abominación. Él dijo, no me vuelvan a hacer un culto, ciérrenme eso.
porque para mí es abominación lo que están haciendo. Un poquito fuerte porque ellos querían seguir con sus tradiciones, seguir con sus sacrificios, seguir con sus alabanzas, todo seguir igual, pero mal con Dios. Si quieren ver un punto en donde Dios está diciendo, ciérrenme ese culto, no lo quiero volver a ver. Me parece terrible. Pero Dios en su misericordia vuelve y le dice, tendré un remanente y los llevaré a la tierra que fluye leche y miel y serán bendición y volverán otra vez a ver la bendición mía. Entonces en el libro de Isaías capítulo 1 versículos 1 al 23 dice merece ser juzgado. El profeta se refiere a Judá en el versículo 1, pero se usa el término Israel obviamente para referirnos al pueblo de Dios en su actualidad. Bueno, los profetas vienen a poner un orden y a decir hay una razón merecida para el juicio. Esto no es meter temor, es decir, ustedes son mi pueblo, es que tienen todo. Y vamos a hacer paralelismo con nosotros. Tienen todo, según Romanos 9 al 11, tienen la ley, los profetas, el pacto, las promesas, tienen todo, el respaldo de Dios, tienen el sello de Dios y no quieren. Nosotros tenemos eso, pero más tenemos a Jesucristo y más añadido también el Espíritu Santo para vivir diferente. Ellos no tenían excusa, nosotros tampoco la tenemos. En una generación dada al yo soy el primero, yo soy el que merezco, yo soy la víctima, no, eso es muy diferente en el cristianismo, porque en el cristianismo se trata de Él. Ya lo vimos. En los profetas primero se habla de Él. Ahora sí se habla del juicio. En Isaías capítulo 1, versículos 1 al 23, vemos que era una condición pecaminosa. A Dios no le interesan las ofrendas de sacrificio ni sus ceremonias religiosas. En versículos 11 al 15 dice que eso no le interesa. Aquí yo quiero mirarles otra cosa más. Ellos habían abandonado y despreciado al Santo Dios de Israel, versículo 4, espiritualmente mal, andaban espiritualmente mal desde la cabeza hasta la planta del pie, dice los versículos 5 y 6 de Isaías capítulo 1. Esa es la razón por la cual vendrían, versículos 7 y 8, los extranjeros invasores a tomarlos. Es más, en los versículos 9 y 10 los compara con Sodoma y Gomorra. Les dice que son semejantes a él, ciudades que Dios había destruido en tiempos de Abraham debido a su gran maldad. Esto en Génesis capítulo 19. Dios ya no le interesan las ofrendas de sacrificio ni las ceremonias religiosas, como yo les dije, versículos 11 al 15, y él en el versículo 11 dice que estás aquí. Ya no quiere más. No importaba cuánto oraran, él no los iba a escuchar. Versículo 15, porque su pecado era muy grande y el remedio para ellos era enderezar las cosas y cambiar sus caminos. Versículo 16 y versículo 17. Es que él lleva siempre a un cambio en sus actitudes y su vida. Y en el versículo 18 Dios les hace una oferta. Déjenme, yo los limpio. Yo los voy a limpiar. Si demuestran, en versículo 19, que quieren arrepentirse, pero si se rehúsan, no queda nada sino el juicio. Versículo 20. Bueno, veamos otros versículos, otros capítulos que Dios declara juicio, entrega el juicio y profetiza el juicio. En el libro de Isaías 1, 24 al 31, el juicio lo profetiza y Dios dice que esto va a ocurrir sí o sí, porque la paga del pecado es muerte. Dios no es un abuelito que dice, no lo molesten, yo los amo y al cielo entran. El primero que saltaría
es Satanás. Y pasaría alrededor de todos diciendo, Dios no es justo, Dios no es justo. Pero cuando él intente abrir la boca y vea a Jesús, sus clavos, su costado, su vida entregada, y él dice, yo pagué, Satanás tiene que callar porque no hay nada de qué decir. Dios es justo. Y él siempre lo será. En Isaías capítulo 5, versículos 1 al 30, se habla de la justificación del castigo de la rebelión de ellos. Y en Mateo capítulo 21, versículos 33 al 41, hablando de la parábola de la higuera, que la compara con Israel, que Dios la cuida y en lugar de dar una viña productiva da lo que son uvas silvestres, versículo 2 y 4. Entonces, no sirve. Dios dice, no sirve. Lo único que va a traer bendición para el resto de cosas es acabar con ellos y el juicio viene. ¿Qué pasó con las 10 tribus? El reino del norte, que tenía las 10 tribus, se perdió en Asiria. Allá murieron. No se vuelve a saber de ellos. Y Judá, que eran Judá y Benjamín, viendo eso, no se arrepienten. Hacen peores pecados. Y Dios los juzga. Y por Babilonia, y allá están en Babilonia en este momento con Ezequiel, tienen que entender que así es la cosa. Y que el juicio viene por el pecado. Bueno, también en Ezequiel capítulo 5, versículos 1 al 17 se describe el castigo por la rebelión que han tenido. Y se le ordena a Ezequiel en estos primeros versículos rasurarse la cabeza con una navaja, pero con cuchillo agudo, porque iba a cortar los cabellos. Y una parte de los cabellos, una tercera parte, debía quemarla dentro del modelo de la ciudad de Jerusalén que tenía como registro en los versículos y capítulos anteriores a este capítulo, cortar con espada otra tercera parte alrededor del modelo de la ciudad y la última parte debía esparcirla al viento. Pero debía guardar unos pocos cabellos de esta última parte y atarlos a sus vestidos. Después iba a arrojar unos cuantos cabellos al fuego. Entonces, una tercera parte de los israelitas sería destruida dentro de la ciudad, porque decía que dentro del modelo de la ciudad. Otra tercera parte sería destruida fuera de ella y una tercera parte sería esparcida entre las naciones de los unos pocos y unos de los que unos pocos serían preservados y volverían. Ya lo sabemos, en 3 partes de la repatriación. Bueno, enumera una vez más los pecados de Israel. Israel tiene pecados que tiene que confrontar. Y en 2 de Crónicas capítulo 36 versículos 1 al 23 habla del castigo que Dios inflige aquí. Y Dios de verdad lo va a hacer. Porque si Él dice, no es para asustar. Dios no dice las cosas por asustar. Dios dice las cosas, uno, porque es justo. Merecido. Tiene un tiempo para hacerlo. Pero sobre todo, quiere llevar a la gente a un cambio. Si la gente no quiere cambio, el problema se agrava. Entonces, en capítulo 36, versículos 1 al 23 de Segunda de Crónicas, Dios dice lo que le sucedería a Israel y a la nación entera, pero en Jeremías está el registro histórico de lo que ocurrió y finalmente sí Jerusalén es invadida, caída, Nabucodonosor viene y escribe en el libro de Lamentaciones. En 2 de Crónicas 36 también se narra cómo fue este asunto, pero lo que importa es que Dios sí cumple lo que promete. Entonces, en otras palabras, la iglesia hoy en día es el pueblo de Dios. Y realmente, así como Israel ama a Dios y lo tiene preservado,
Dios ama a su gente, Dios ama a la iglesia y la preserva. Les pido un favor. Nunca nos metamos con la iglesia. Hablar mal de la iglesia y atacar la iglesia, a dividir la iglesia, a ir contra la iglesia, porque es la novia de Cristo. La iglesia la componemos todas las personas de todas las edades, de todas las épocas que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. No importa cuánta historia haya pasado, vivos, muertos, la iglesia universal somos aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador. Y dice que se va a presentar a sí mismo una iglesia pura y sin mancha. A la iglesia no la ataquemos, por favor. La iglesia, Dios la va a cuidar, es su novia. Y cuando tengamos problemas con instituciones, denominaciones, personas, todo se puede hablar y todo se puede resolver. Y creo que Dios nos manda a tener paciencia unos con otros, perdón unos con otros y hasta donde sea posible la restauración. Pero a veces pensamos que las denominaciones son la iglesia o que las personas con quien no estamos de acuerdo y hacemos mucho daño. No, yo sí les pido el favor de tomar la iglesia como parte del cuerpo, como el cuerpo de Cristo, a quien ama, a quien cuida, que es su novia. Vamos a cuidar la iglesia de las múltiples formas. Entonces hablemos, ya vimos que Dios sí coge a su pueblo y dice la Biblia que el juicio comienza por casa. Y la gran verdad es que el pueblo de Dios somos las cartas de Dios. Que Dios muestra, esas son mis cartas. Estas son mis manos, estos son mis ojos, estos son mis oídos. Esto es lo que la gente ve. Y la falta de coherencia entre nosotros hace que muchas veces la gente se meta contra Dios y contra la iglesia. Y es terrible, porque Dios los ama. La gente no tiene problemas con Dios, creo yo, sino tiene problemas con las figuras que representamos a Dios. Con los cristianos, que a veces tenemos pecados que no ayudan y hace que la gente, según Romanos 2, blasfeme del nombre de Dios. Y él dice en Ezequiel 5 que él va a cuidar su nombre y que está cansado de ver a la gente yéndose de Dios por culpa nuestra. Entonces, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que Dios iba a juzgar a su pueblo y Dios iba a hablar fuerte con su pueblo porque ama a su pueblo y porque quiere. En esa época quería que el Mesías llegara, que Israel tuviera influencia sobre los pueblos vecinos y no al contrario. En la época de David sucedió. Israel de verdad ganaba y Salomón también hizo su parte bien buena. Bueno, aquí es importante tener en cuenta que así como usted va a la iglesia, y eso no lo hace cristiano, tampoco meterse a un garaje lo hace carro. La idea es que tú recibes a Jesús como Señor y Salvador. El día que lo recibes como Señor y Salvador, ese día eras parte del pueblo de Dios. Eres justificado, libre de la culpa del pecado. El poder del pecado va perdiendo fuerza a medida que tú vas avanzando y obedeciendo en la vida cristiana, siendo más como Jesús. Pero también Él dice que Él no va a tener por inocente al culpable y Él no hace acepción. Y por eso Hebreos habla de que sí hay disciplina. Y sí hay momento para traer la persona una vez más acá. Él quiere traer la persona una vez más a sus frutos de bendición. Hay que hacer caso. Hay que obedecer. Hay que buscar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Bueno, no nos estamos exentos. Quiero darles una ilustración que a mí personalmente me toca mucho. Un historiador lo dijo y en esa clase que tuve me confrontó. Hay un pueblo a 45 kilómetros, o existía un pueblo a 45 kilómetros de Jerusalén llamado Laquis. Y Laquis fue destruida antes que Nabucodonosor y los asirios, y después Nabucodonosor, entraran a Jerusalén. Laquis fue destruida. El pecado de Laquis era muy grande. El rey Rabsaces, o más bien el Rabsaces de Sennacherib,
vino a maldecir al pueblo de Dios, estaba el rey Sedequías, y ya estaban ellos en Laquis destruyéndola. Y dice que empalaban la cabeza de las personas, pero los israelitas estaban asustados. Pero la arqueología fue buscando y encontró que Laquis fue destruida totalmente. Y esto a mí me da temor y temblor, les quiero contar. Y es que Laquis, en las excavaciones, encontraron que el 10% más o menos de las casas tenían símbolos cristianos. Por misericordia de Dios, y solamente por misericordia de Dios, con Sodoma y Gomorra Dios sacó a Lot y a sus hijas, porque su esposa no quiso. Hubo un juicio contra Sodoma y Gomorra, hubo un juicio contra Laquis, pero aquí no hubo uno que se opusiera. Y se dan cuenta que Lot estaba en la puerta, significa que era de los principales, que tomaba decisiones en Sodoma y Gomorra. Dios dijo, sácame a Lot de ahí. Y los ángeles lo sacaron. Muchos juicios pueden venir, y estoy hablando no de culpas, estoy hablando de influencia. ¿Qué influencia tiene el cristianismo en nuestros países? En Uganda, hace unos 30 años, estaba Idi Amin Dada como el gran dictador. Era un sanguinario, 1.000.000 de muertos, comía de sus sesos, odiaba a Dios, tenía un espíritu de anticristo. Y en los sembradíos, porque no podían hacerlo de otra forma, empezaron los cristianos en la madrugada a orar. Y Uganda cambió de ser la peor de las economías de África a ser la tercera en su época y a proclamar desde el parlamento que Jesucristo era el Señor. Uganda siempre me ha impactado porque un pueblo cuando se arrepiente cambia las cosas. Pero un pueblo cuando falla, no hay un cristiano que sea sal y luz y piensa que el juicio no va a venir porque simplemente él está ahí. Te digo que no necesariamente es así. El pueblo de Dios necesita limpieza y Dios la va a hacer. Dios nos ayude porque necesitamos ser coherentes, necesitamos volver a buscar a Dios. ¿Qué es lo que yo le sugiero? Ore por su iglesia, bendiga su iglesia, ayude a sus pastores, su gente. En donde Dios le ha puesto, sea alguien que lleva fruto y crea que es parte de la iglesia universal, que Dios en su Hijo Jesucristo va a volver a llevar de nuevo con él. Ahora, no solamente las naciones, no solamente el pueblo de Dios es juzgado, pero recuerden, este juicio es para arrepentimiento. Este juicio es para testimonio de vida. Este juicio es para que vuelva a cobrar fuerza y autoridad la palabra de Dios, sino que los individuos también son juzgados. Hablemos un poco de la responsabilidad personal, porque la ley de la responsabilidad personal es así. Dicen a veces que no es justo que el justo, perdónenme la redundancia, sufra junto con los malvados. Los profetas no enseñaron que Dios solo juzga naciones. Los profetas enseñaron también que juzga a las personas individualmente y que en todos sus tratos el juez de toda la tierra es justo. Está en Génesis 18:25. Ahora, si Lot no sale, hasta ahí llega. Por amor a Abraham, lo sacó. Por amor a Abraham. Por amor a David, Dios hizo muchas cosas con Israel. Porque David hizo la voluntad de Dios y esto tiene que tenerse en cuenta. Que hay una responsabilidad individual. Obviamente, no estoy hablando que todo desastre es un juicio o que todo lo que murieron de COVID o por terremoto. No. Esa es la vida. Pero sí quiero decir que Dios no va a guardarte de juicios como pueblo de Dios simplemente porque estás en alabanza, porque asistes a la iglesia,
porque diezmas. No. José no fue librado de la cárcel, pero él no tuvo juicios ahí. Él fue exaltado. Y Dios lo estaba preparando. Pero en cambio Acán sí pecó en Josué, en el libro de Josué 6 y 7. Él sí peca y él y su familia mueren. Y era parte del pueblo de Dios. Entonces el juicio para el pueblo de Dios es para recuperar su nombre, para que avance su reino y para que su iglesia entienda que Él es el Señor. Eso sucede, es más, en los libros de Apocalipsis Él dice, cuidado porque yo vengo y yo juzgaré y yo quitaré. Bueno, miren que no es algo como tan, no, soy cristiano, entonces vengo a la iglesia, canto, diezmo. No, 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 y en la responsabilidad personal lo vamos a ver, que hay que ser justos. Uno de los pecados que Dios más aborrece es la injusticia, el maltrato al hermano. Así tenga la razón. Dios dice que eso Él abomina, que Él no está con eso, que no lo metan ahí porque Él no va a estar ahí. Y que Él juzga a su pueblo por el trato que tengan unos con otros. Él juzga por la falta de misericordia, de benignidad, de bondad. Porque si el Espíritu Santo está en ti, los frutos del Espíritu vendrán. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Bueno, piénsalo muy bien. En Ezequiel capítulo 18, versículos 1 al 32, se habla de la ley de la responsabilidad individual. Y aquí es uno de los capítulos de la Biblia que mejor esboza el tema. La gente decía que había un dicho que los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, en el versículo 2. Aquí quiero tocar un tema y no sé cuánto afecte a unos o a otros, no lo sé. Pero a veces se toma el caso que maldiciones generacionales me hacen a mí pecar. Sí, mi papá, mis abuelos, mis bisabuelos, hasta la 10ª generación fueron borrachos, adúlteros, mentirosos, yo qué sé qué más, ni idea. Entonces yo soy un borracho, yo soy un adúltero, yo soy un mentiroso por eso. Y que esas maldiciones generacionales toca ayunar y ver cómo me lo quito encima. Mira. La responsabilidad personal es así. Mira que en los libros de Reyes y los libros de Crónicas, dice por ejemplo que fulano hizo lo malo ante los ojos del Señor. Pero su hijo empezó a reinar e hizo lo recto a los ojos del Señor. Cada uno tiene una responsabilidad personal. Y Dios va a juzgarme a mí. Mira, creo que todos nosotros tenemos historias de cosas que nos han pasado. Hemos hecho daño, nos han hecho daño, hemos fallado, nos han fallado, hemos pecado contra otros, han pecado contra nosotros. Sí. Pero la culpa de donde estoy en mi corazón y en mi vida no es del gobierno. Lo obvio, ellos toman decisiones, pero mira que José obró todo para bien. Pablo lo atacaron, lo arrestaron y llegó con cuánta guardia a Roma. O sea, Dios tiene el control de eso. No es en ningún momento culpa de los demás que yo esté mal. Que yo sea un amargado es por las decisiones que tomé. Que yo me quiera vengar es por las decisiones que dejé entrar en mi corazón. Que yo no quiera perdonar es violar un principio bíblico. Que yo maltrate a mi esposa porque estoy de mal genio. Que mi carácter es grosero, es imponente, es de enojo, es de ira, es de maltrato. Es un problema de responsabilidad personal. Llega uno del trabajo y dice, me maltrataron, no me salieron los negocios, esta persona no pagó, esta persona robó esto, y viene uno hasta el perro, sufre las consecuencias. Disculpen. Hasta el perro sufre las consecuencias. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque nosotros creemos que la culpa es de otros y justificamos el pecado por lo que otros obran, dicen, hacen,
Pero Dios no justifica para nada la amargura. No importa cómo estás, Dios no justifica para nada el adulterio. Dios no justifica para nada la mentira, el robo, la codicia, el amar el dinero. Dios no va a tolerar eso. Y usted no puede echar la culpa ni a su presidente, ni a su jefe, ni a su líder, ni a su pastor, ni a su esposo, ni a su esposa, ni a sus hijos. Clave del liderazgo: asuma sus errores y sus aciertos, porque usted tiene una responsabilidad individual. Punto final. No hay nada más que decir respecto a eso. Nada más que decir. Tienes una responsabilidad individual y la vas a tener que enfrentar. Porque ante Dios, tú puedes decir, es que mira, fulano, con fulano Dios habla. Y Él verá si el otro se arrepintió o no, o si la otra persona hizo lo correcto o no. Él es el juez. Pero Él te va a preguntar es a ti. Y esto es algo que te digo en este momento. Podemos tomar la ilustración del pan. Si no haces algo hoy, mañana estarás más duro. Y mañana será más difícil que seas bendición en una comida porque estarás tieso, duro, simplemente para desmoronar y regalarlo a las palomas o quién sabe qué, a los pájaros. O hacerlo en una comida, como miga de pan. Yo no lo sé. Pero el tiempo, por eso dice la Biblia, es hoy. Y la responsabilidad de cambio es hoy. Y aquí dice que el alma que pecare, esa también morirá. Sí, la nación. Sí, el pueblo de Dios. Sí, las naciones. Pero la verdad es que es Dios, 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 el que juzga a cada uno conforme haya pecado, sea bueno o sea malo. Dios juzga rectamente, Dios juzga de una manera clara, de una manera especial. Y da posibilidades del arrepentimiento. En los versículos 5 al 9, caso de un hombre justo que hace lo recto, vivirá. En los versículos 10 al 13 habla de un hombre justo que tiene un hijo malvado. El hijo morirá. Él es completamente responsable de sus propios pecados. Que es que mi papá no me dio buen ejemplo. Dios me va a preguntar. Pero el que se va a morir es el hijo. En sus pecados. En los versículos 14 al 18, un hijo justo de un padre malvado. No sigue el mal ejemplo de su padre, como vimos en los reyes, que se los dije, no morirá por el pecado de su padre. No. Él ciertamente vivirá aunque el padre muera. El versículo 20 de este capítulo 18 de Ezequiel resume todo el asunto con mucha claridad. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué te hicieron daño? Hay gente que dice que mi papá no me puso atención, que no me amó, que no me quiso, que me dejó solo, que no me abrazó. Por lo tanto, yo me entregué a todo tipo de pecado. Lo siento. Él le preguntará a ese padre por su actitud, obviamente. Pero si tú pecas de esa manera, morirás. Porque la paga del pecado es la muerte. Dice la Biblia, no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Pero también en los versículos 21 al 32 hay una posibilidad de un cambio de vida. Dice, si un hombre impío se vuelve de sus caminos pecaminosos, será perdonado. Versículos 21 al 22. Dios no se agrada en la muerte del impío. No le gusta que un impío muera. Versículo 23. Por otra parte, si un justo se vuelve al pecado, será castigado por el pecado que cometió. Versículo 24. Esto no es para tener miedo. Esto es para simplemente decir, hoy es el día para unirme al Señor. ¿Qué le recomiendo? Primero, reciba a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Eso significa arrepentirse de sus pecados. Eso significa arrepentirse de sus pecados. Significa darle la vuelta y la espalda a lo que estaba haciendo mal. Porque el alma que pecare muere. Yo no quiero morir. Sopla vida sobre mí, Señor.
Cuando el Espíritu Santo me convence de pecado, justicia y juicio, Jesucristo entra en mi corazón, hace un cambio de vida. Y hace que yo sea una nueva criatura. Y me da la oportunidad de vivir diferente. Primero, recibe a Jesús genuinamente en tu corazón. Segundo, empieza a obedecerle, porque la vida cristiana de muchos creen que terminó en la oración de entrega. Y la oración de entrega no es nada, sino un cambio de vida. Y el cambio de vida la da Dios, porque el Espíritu Santo viene sobre ti. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el fruto de vivir en el Espíritu Santo? Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si seguimos en iras, contiendas, robos, daños, mentiras, impaciencias, injusticias, a todo cedemos, a todo pecamos, no hay fruto del Espíritu Santo, yo reevaluaría un poco si realmente mi vida cristiana es una vida cristiana. Si eso se ha convertido en mi estilo de vida. Si tú recibiste al Señor Jesús, vas al cielo y solo tú y Él saben. Pero realmente los frutos deberían existir en la vida de un creyente. Hay paz ahora. Soy distinto. Yo no era así. Ahora soy más paciente. Yo no era así. Ahora amo a Dios. Ahora soy más manso y me someto a su voluntad. Ahora me domino porque el Espíritu Santo está en mí. Me da el dominio propio. Amo al enemigo. Amo al que merece odio. El cristianismo es otra cosa, hermanos. Dios tiene el deseo de perdonar, dice Ezequiel 18:32. Dios quiere perdonar. Dios quiere que disfrutemos de sus bendiciones. Y cuidado al creerse firme, porque el que se cree firme, cuide que no caiga. Desgraciadamente, creemos que somos inmunes simplemente por ir a una iglesia o ser líderes. Él llama al pueblo al arrepentimiento. Pero es una responsabilidad individual. Y cada día esto va a cobrar más fuerza e importancia. Tú puedes aceptar o rechazar el perdón de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Pero también en medio de esta responsabilidad individual hay la libertad de elección. Jeremías 16:19 a capítulo 17, versículo 18. Ese es un principio que se halla aquí en los profetas, que la gente es libre para elegir. Si vamos a entender el mensaje del Evangelio correctamente, debemos darnos cuenta que el mandato de Dios, que todo lugar, en todo momento, Dios manda que los hombres se arrepientan. Esto descansa sobre el hecho que Dios ha dado a cada persona la libertad de elección. Hermano, si estás amargado, es tu decisión. Si odias, es tu decisión. Si divides, si eres rebelde, es tu decisión. Tu decisión. Y la mía. Y todos los días, en una u otra medida, y en épocas y temporadas de nuestra vida, vamos a ser sometidos a la prueba, pero de manera libre y espontánea decido amar, de manera libre y espontánea decido perdonar, de manera libre y espontánea decido entregar mi vida a Jesús, de manera libre y espontánea voy a hacer la voluntad de Dios. Y aquí en el capítulo 17, en el versículo 5 y el versículo 7, se nos da una oportunidad de elección. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero hay gente que confía en el hombre. Yo he sido uno. Y me ha tocado arrepentirme porque le he dado al hombre, al ser humano, la posición de confianza en sus palabras, confianza en sus promesas, confianza en que él podía hacer algo que solo Dios podía hacer. Y he tenido que tomar la banderita y decirle, Señor, paz, me equivoqué, confié en el hombre y eso se volvió maldición para mí y no confié en ti. Porque dice la Biblia que podemos confiar en Dios en el versículo 7. Y Él es nuestro apoyo.
Triste, pero hay gente justa que elige vivir diferente. Hay gente justa que elige vivir aparte de Dios. Como hay gente impía que elige vivir cerca de Dios. El pueblo de Dios se había apartado del Señor y había escogido a los ídolos. Es que el ídolo se escoge. El estilo de vida se escoge. La manera de vivir se escoge. Tú eres libre para escoger. Dios no te va a obligar a escoger. Pero es muy bueno. Dice, he puesto delante de ustedes en Deuteronomio la vida y la muerte. Y da la respuesta al quiz. Escojan la vida. Escojo la vida. Escojo la vida. Ellos se habían alejado de la justicia, se habían ido hacia el pecado. Hermano, no hay nada más. Aquí no me hablen de teología. Si se pierde, si no se pierde la salvación. Si un cristiano era cristiano o no era cristiano. Mira, el que peca muere. El que se aleja de Jesucristo y se entrega al pecado muere. El que se aleja del pecado y se entrega a Jesucristo vive. Punto. No juegues con eso. No es que yo soy cristiano y seré siempre cristiano. No juegues con eso. Es que es un pecador y jamás se va a arrepentir. No juegue con eso. El alma que pecare morirá, el alma que se arrepiente vivirá. Puede sonar muy pragmático. Es así. Hay una libertad en Cristo Jesús. Y hay una libertad para tomar decisiones. ¿Quieres buscar a Dios en las mañanas, en las tardes, en las noches? ¿Quieres entregarle tu vida? ¿Quieres adorarlo? Es libre. ¿Quieres ir a una iglesia? No ir a una iglesia. Puedes estar allá, pero tu corazón está lejos. Así están muchos de los hijos. Yo estuve a cargo de niños durante 4 años y los vi. Me dieron la oportunidad de estar ahí y los vi. Con Dios nada, algunos. Con Dios nada. Y están eligiendo y los padres, en lugar de influir en ellos, lo están dejando tomar decisiones de chiquitos, nada con Dios. Bueno, ejemplos de responsabilidad individual, vamos a tocar 2 ejemplos. Uno son los profetas y las profetisas. En Ezequiel capítulo 13, versículos 1 al 23, podemos ver esto, Ezequiel 13, 1 al 23 y Jeremías 27, 1 al 28, 17. Vemos que Dios sí toca el tema de los falsos profetas. Y este ejemplo hay que tomarlo muy, muy, muy en claro. En los versículos 1 al 16, Ezequiel le habla a los profetas. Y en los versículos 17 al 23 a las profetisas. Y hay que tener mucho cuidado cuando uno empieza a decir, es que Dios me dice. Porque Dios algo que dice es, yo no lo mandé y estoy contra ellos. Versículo 7, yo no los envié, yo no le he hablado. En el versículo 8 dice que Dios se pone contra ellos y los castiga en el versículo 9. Proclaman paz donde no hay, versículos 10 al 16. Y proclaman paz, 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 y no hay paz. No es cierto. Empiezan a cubrir las imperfecciones de su pueblo. Piensan que Dios se ha ido, pero Dios sigue ahí. Pronuncian muerte sobre quien no merece morir. Es que yo tengo discernimiento y esa es una persona que es un maldito. Yo no puedo proclamar muerte. Y mucho menos sobre quien no la merece. Alientan al impío, versículo 22, y desalientan al justo. Dios los detendría, su pueblo sería librado de ellos. Y la otra es que en Jeremías 28 se le ve cómo Dios castiga a ese falso profeta. Y finalizando con los habitantes de Jerusalén, en Ezequiel 9, 1 al 11, también vemos que este tipo de personas individualmente tenían responsabilidad. En el capítulo 8 hay una visión de Ezequiel donde es más consciente de él de la realidad del pecado de Jerusalén. Y la razón de los pecados del pueblo se menciona en capítulo 8, versículo 12, y se repite en capítulo 9, versículo 9.
Ellos creyeron que Dios había abandonado la tierra y que la responsabilidad por su pecado recaía sobre los líderes religiosos y el juicio iba a comenzar con ellos. No. Aunque los líderes fueran responsables, cada hombre es responsable por lo que hace. Había una marca que Dios iba a poner en la frente sobre aquellos que gimieran y clamaran y pidieran perdón por sus pecados, pero cualquiera que no fuera marcado en su frente sería asesinado, fuera joven, viejo, hombre o mujer, versículos 5 y 6. En el 4 está que Dios marca en Ezequiel 9:4. La muerte es resultado del pecado, siempre lo será. Si hay arrepentimiento, había esa marca. La palabra hebrea aquí para marca es la última letra del alfabeto hebreo, que en la escritura del hebreo antiguo tomaba una forma como X, parecida a lo que era la cruz. La marca de la cruz se coloca sobre aquellos que rechazaban los pecados del pueblo y reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Solamente quiero decirles, cuidado, no se dejen engañar. El pecado está a la puerta y tú tienes, le dijo Dios a Caín, tú puedes detenerlo. Es que yo soy así, es que yo soy muy impulsivo, tú puedes detenerlo. Deténlo. Y pido por toda la audiencia en el nombre de Jesús que tengan una relación personal con Él, que puedan recibir a Jesús en su corazón y que puedan recibir el don del Espíritu Santo, un hablar en lenguas, pero que produzca su fruto y sus dones sean evidentes, porque Dios quiere hacer todo esto muy evidente. Los bendigo y en el nombre de Jesús pido que la gracia de Dios los acompañe en donde estén. Gracias, Manuel, Dios te bendiga, y a todos los de Conversión de los Tiempos. Muchas gracias, Pastor Gonzalo, una excelente presentación. Es un tema muy importante que siempre debemos tenerlo en cuenta. A veces olvidamos que las consecuencias de nuestros pecados nos alcanzan. Y como pensamos que como pueblo de Dios estamos exentos de este tipo de consecuencias, pero no es así. Cada uno tiene una responsabilidad personal y tiene la libertad de elegir como usted bien lo mencionó. Por otro lado, los animo a compartir este video. Si ha sido de bendición para usted, compártelo, dele me gusta para que más personas puedan ser bendecidas con este contenido. Y también pueden ir a la página web de Comprensión de los Tiempos y allí realizar su donación, ya que el Ministerio de Comprensión de los Tiempos se sostiene a través de su generosidad. Así que vaya a la página web Comprensión de los Tiempos, comprehendingthetimes.com. Muchas gracias.